o intermedios son muy difíciles de acceso porque la información no está tratada desde un punto de vista archivístico o no hay financiación a los juzgados para tratar su información desde el punto de vista de archivos. Entonces es una cosa que gestiona el Ministerio de Justicia y es bastante inaccesible, porque contiene información muy relevante y sobre todo muy delicada a nivel personal. Entonces, en esto aquí se digitalizan también 5 libros, 139. Y bueno, para seguir un poco, una vez hecho todo esto, teníamos toda esta información, que es una masa bastante ingente, pues se han hecho todas las tareas de limpieza de la información, analizar toda esa información, porque sabéis que en cierto punto cuando analizamos información de archivos, mucha de ella puede estar fácilmente tergiversada o puede no ser cierta. Los nombres que ponen, a lo mejor no es, pues no sé, imaginaos, un documento puede acusar a una persona y a nivel histórico y con todo el vaciado de fuentes o de información de otras personas que han hecho el trabajo previo, podemos saber que ese documento no da fe de autenticidad, sino que es pues, un hecho histórico que no estuvo bien investigado en su momento, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer un vaciado también de fuentes, contrastar datos y búsqueda bibliográfica. Bueno, se ha hecho la descripción a nivel catálogo, que ahora veréis, y a partir de aquí se selecciona una serie de datos que queremos ofrecer. Ahora veréis un poco para el público que le puede interesar esto, ¿no? Entonces, aquí se han extraído, esto es lo que se llama en el archivo metadatos, son datos que hablan de otros datos y a su vez se relacionan entre ellos para poder establecer toda una búsqueda documental como muy concreta, ¿no? de un tema, de una persona, de una materia, de un lugar o de una fecha. También se signatura la información porque, por así decirlo, ahora lo veréis en las fichas, cada archivo tiene su signatura de origen. Uno de los problemas de un centro de documentación como este, que también es un archivo, porque aquí, bueno, pues la documentación de archivo está depositada aquí y es en sí, pero la que nosotros copiamos de otros espacios tiene el problema de citación. A los archivos no les importa ceder la documentación, lo que les importa es que la gente que la estudia no la cite. O sea, no puedes decir, es que esto lo he investigado en Santa Cruz de Moya y es de allí. No, esto es de un archivo que está en Zaragoza, ahí están los originales y la Gavilla Verde lo que ha hecho es un trabajo de análisis de datos y de digitalización. Por lo tanto, es muy importante que cada documento o cada información que una persona consulta haya un vínculo constante de quién es el productor de esa información, dónde está esa información original, por si pudiera haber algún problema, pues, ¿sabéis? A nivel histórico puede haber alguien que diga, es que estás diciendo esto, ¿de dónde lo has sacado? ¿No? Pues cada documento va a tener, por así decirlo, como se dice en alimentación, ¿no? Una traza, ¿no? Hay una traza para no perder el vínculo de esa información. De ahí también que hay partes en la Gavilla Verde, cesiones de historiadores, que no tenemos la fuente clara de dónde lo han sacado, pues de momento no se ofrece. Porque, como digo, es muy importante lo que se llama en archivos el principio de procedencia. Sin saber la procedencia de la información, yo personalmente no la ofrecería, porque estás tergiversando la historia y si alguien que ha tenido documentación en una zona que la ha consultado, la ha publicado y luego la ha destruido, pues eso puede ser un problema para nosotros, para la propia historia y para la propia bibliografía que quede en el futuro. Y bueno, pues toda esta información se asienta en una base de datos. Ahora mismo estamos haciendo un poco el esqueleto de la base, no significa que esté vestida, vais a ver como diversas formas de tratar esta información. Y también la idea no es lo mismo ofrecer a un investigador un documento de archivo que ofrecer una relación de distintos documentos de archivo. Un poco la idea del centro es que una persona que no sé, si estuviera aquí Salvador Fernández Cabal, nos podría decir cuánto en euros vale hacer los 2 tomos de la agrupación guerrilla de Levante y Aragón. Yo creo que más que una casa, más que comprarse una casa fácilmente, y él no lo puede decir. ¿Cuánto le cuesta a una persona que investigue un tema hacerse una tournée por toda España pagándose comida, cama? Pues una de las ideas es que puede venir aquí a este espacio donde vas a encontrar toda una serie de información ya relacionada, por así decirlo, un poco mascada. Esa es un poco lo que tiene que ofrecer de distinto el centro documental. Y bueno, aquí veis, bueno, todas estas tareas se han hecho, pues, o sea, como ha sido de varios años y este año se ha sentado, pues lo he coordinado yo a nivel técnico, ha habido personal haciendo asistencias históricas, un equipo técnico también, pues la mayoría conocéis a la gente, pues es la gente que ha estado en la Gavilla Verde presentando sus trabajos, ¿no? Pues la mayoría de historiadores, gente de documentación, gente que ha hecho documentales, bueno, toda una serie
de personal que nos asesora, también todas las amicales que han trabajado también. Y bueno, luego una temporada que tuvimos, que fue como el boom de la gavilla, cuando vinieron un montón de gente de la Universidad de Constanza a trabajar. También se analizaron muchos datos de esta información, porque es una cantidad muy ingente de información como para que una persona sola la extraiga, ¿no? Y luego, pues igual, el personal de la universidad que también bajó a la gavilla y personal voluntario de la Gavilla Verde, como aquí Juanme, que lo he tenido analizando informes del PC, que son una cosa insufrible porque están como en microfilms y es que te dejan los ojos. Pero bueno, Juanme se los ha dejado. Vale, esto es un poco para que veáis, no se ve mucho, bueno, no sé si lo veis ahí. Aquí puede parecer un poco agobiante, esas son las fichas documentales de cada información. En esta, por ejemplo, que veáis, pues nosotros manejamos una asignatura del centro, que son asignaturas de digitalización. Luego veis que cada centro de información tiene que tener lo que se llama un cuadro de clasificación. En este sentido, el fondo documental, que es el 02, el 01 sería la Gavilla Verde, el 03 sería Amical, el 04 sería Enrique Lister, y así hasta el infinito, ¿no? O sea, dentro del 01 estaríamos en los movimientos guerrilleros. De aquí podemos extraer hasta el infinito. No significa que esto sea un centro documental para el AGLA, sino que también para cualquier persona o investigación que se pueda ampliar un área nueva. Si el 0201 es movimientos guerrilleros, para el 2102 Maquisard Francia y Operación Reconquista, eso es un propio fondo. No es un fondo de archivo, es un fondo ficticio que se ha generado sobre una temática, que es una cosa como súper antiarchivística. No se puede hacer, pero en un centro de documentación sí. Entonces, eso se puede desarrollar tanto como queramos. Puede haber uno que es específico para el AGLA, con una numeración, otro para la agrupación guerrillera de los Montes de Toledo, otra para la agrupación guerrillera de Extremadura Centro, y así hasta el infinito, ¿no? ¿Qué significa? Que estamos generando un espacio para que otros puntos de información puedan depositarse aquí y que sea un referente en el estudio del movimiento guerrillero. Eso no quita que haya otros espacios que estén desarrollando también sus investigaciones, pero al final la historia se entiende mejor en conjunto, ¿no? Y bueno, pues veis aquí toda una serie de datos, se sacan los lugares, se sacan las fechas extremas de la documentación, una breve descripción, que esto sería pues sumario: 3.322 contra 6 guerrilleros tras el encuentro armado en la Guardia Civil, resultaron muerto un guerrillero y un guardia en las inmediaciones de una masía. Volumen, 300 folios, 400 imágenes, descriptores onomásticos, todos los datos, todas las personas que salen en los documentos están aquí en esta lista. Esta lista, cuando le pinchas, se despliega hasta el infinito. A veces hay 600 personas en ese documento. O sea, en ese dossier. En archivos, cuando trabajamos en archivos públicos, yo he estado unos años en el histórico, y cuando alguien nos pide información, la misma administración nos obliga a poner el dedo en las partes que a ellos les parece que es mejor poner el dedo, que casualmente no coinciden con las víctimas, suelen coincidir con los victimarios. Uno de los principios de este centro también es que si sales en el papel, sales en la descripción. Que significa que yo entiendo y mucha gente dentro de archivos entiende que por encima del derecho al honor está el derecho a la información, porque sobreponer el derecho al honor puede ser un principio de impunidad. Eso, bueno, hay toda una serie de movimientos archivísticos que están constantemente luchando para que se quite de los archivos la parte del derecho al honor que puede declarar un bisnieto de que su abuelo, que era guardia civil, sale aquí y nos puede denunciar porque sale su nombre. Pues eso, esta documentación ha pasado los plazos históricos de 50 años, es accesible y pública, o sea que no puede hacer absolutamente nada. Pero hay una parte de la ley que siempre juega con eso. Deciros que esto también es un riesgo a la hora de que había una apuesta segura de que todos los nombres que salen en los papeles están aquí. Igual, los lugares de la zona, y luego una serie de información que hay que como que inventar un cuerpo de materias, como puede ser pues todo lo que hay de autoridades, ¿no? Una autoridad puede ser el cuerpo del ejército de Urgel o el 11 sector de la y luego una serie de descriptores onomásticos, de descriptores por materias. Esto es lo que nos hace que en el futuro, que haya 5 millones de expedientes, podamos ir a la palabra propaganda y nos una a todos, ¿no? Y alguien que está haciendo un estudio sobre propaganda en la guerrilla, le puedan salir los 5.000 expedientes o vídeos o imágenes o lo que sea.
O sea, eso se llaman los metadatos relacionales. Eso es lo más interesante que puede ofrecer este centro, al fin y al cabo. Y bueno, luego veréis toda una serie de información técnica, pues con lo que se ha hecho, la calidad, la cantidad, la copia. Esto es un poco también que lo hemos aportado nosotros, porque creemos que también no solo somos personal de archivo, también estamos investigando y tenemos también como una especie de doble función de historiadores, historiadoras y documentalistas, y aportamos nuestra, por así decirlo, granito de arena, que significa que en esta información de alcance y contenido podemos poner más cosas que hay. Por ejemplo, en esto yo pongo, en las declaraciones se manifiestan como miembro de la UNE dentro de la invasión del Valle de Arán y la entrada por Massanet de Cabrera y Gerona, y hay un libreto impreso de la UNE con los objetivos del programa, folio 86, toda una serie de datos para que la gente acceda más rápido a la información y no tenga que estar mirando 5.000 hojas hasta que encuentre una cosa interesante. Otras notas que puede poner el personal que describe, y luego lo que os decía del principio de procedencia, esto es muy importante. Esto está en el archivo del Tribunal Militar Territorial de Zaragoza, en Cataluña, es la asignatura 61930 y la serie es Procedimientos Judiciales Sumarios, en este caso lo he descrito yo, la fecha de descripción, y reglas y normas que protegen ese documento, o por ejemplo, o sea, aquí hay, en este caso está protegido por ley desde la 845 hasta la 854, porque hay una serie de datos, pues por ejemplo, poner que puede haber datos de contenido psiquiátrico, o de contenido sexual, o de contenido personal. Eso sí entendemos que es de protección. O sea, si una persona tiene aquí un expediente de psiquiatría y se ha curado, nadie tiene por qué acceder a decir que esa persona tenía un problema mental, porque lo decide un médico en ese momento. Entendemos que eso sí es privado. Lo que no es privado es el resto de información. Bueno, esto es un poco para que vierais el ejemplo. Y voy a ir cortando. Esto es otro ejemplo para que veáis el 3, que es el AGRA. Dentro de eso hay otra subsección, que es el 11 sector, y dentro de eso se han establecido como una serie de, igual, por ejemplo, diversas series documentales que pueden agrupar información, como en este caso nos inventamos sucesos sin relación aparente. ¿Qué pasa? Que si en Moniches, en Cuenca, el 14 de marzo de 1948 hay una muerte por suicidio de Martín Pérez Hinarejos, donde hay un médico forense que está declarando, hay una mujer que es la esposa del ahorcado que está declarando, y hay toda una serie de datos, entendemos que por el hecho, por lo que está pasando en la zona, esto no es un hecho de AGRA, o sea, no está relacionado con la guerrilla, pero lo más normal es que sí, porque la mujer dice que no, o sea, que pues, hay luego hay aquí una serie de datos, pues la acta de función, donde puedes ver que quizá sí está más relacionado de lo que parece. O sea, esto es lo que vulgarmente llaman una ley de fugas encubierta, porque es una persona que apareció ahorcada en la cárcel. Pero lo que el médico viene a decir que no se ha ahorcado. Bueno, pues hay una serie de información que entendemos que son sucesos sin relación. Bueno, otro tipo de fichas. Y bueno, esto es un poco más de lo mismo, pero también para que veáis los volúmenes que suelen tener cuando decimos que describimos una ficha. Claro, hay puede ser una hoja, y esta que son 1172 hojas, hay que sacar todo. Entonces esto puede ser muy tedioso, te puede llevar, a mí un expediente como este me puede llevar 3 meses de extracción de datos, ¿no? Para que veáis que esto se va a quedar aquí, y que cuando vemos que en volumen son 500 registros, en realidad aquí hay mucha información, ¿vale? Y esto es un poco lo que se me ha ido... Vale, esto es un poco lo que se ha hecho de este proyecto, y voy a ir como muy rápido porque ahora va a intervenir también Fernando Sáez. Paralelamente a este proyecto de documentación específico para el centro, se hizo otro proyecto, también se solicitó un proyecto que llevaba 10 años hecho. Es una pena porque, bueno, aquí, por ejemplo, Elena, que está aquí, en su entrevista ha sido metida dentro de este año, y la de su madre, que ya falleció, y toda una serie de gente que ya ha fallecido. Pero es que se hizo durante 2008-2011, y hasta ahora no se ha podido tratar, no había dinero, no había material, un poco por haceros una idea, hay entrevistas que pueden durar 18 horas, hay entrevistas, pues no sé, la entrevista del chaval puede ser 3 días de entrevista, eso es mucho trabajo de analizar, de saber qué dice, de cortar, de limpiar. En las entrevistas también a veces hay información delicada que hay que analizar antes de ofrecerla al público, porque puede haber alguien que está acusando a otra persona, y eso no está o sea, es simplemente una opinión. Entonces, eso no es nuestra opinión como editores de vídeos, simplemente es una opinión que está ahí en cuarentena hasta que se consulte o se decida que sí, que es cierta o que no es falsa. Me refiero que no se pueden hacer acusaciones y que luego alguien a la gavilla o al entorno de trabajo
nos pudiera acusar de que su abuelo o su tal dijo tal. Bueno, un poco que veáis, igual se ha hecho el mismo tratamiento que se hace con la documentación, se hace con el vídeo, se ha limpiado, se ha analizado, se ha editado y se ha catalogado para establecer, dieron dinero para hacer 40 y bueno, se hicieron 20 de mujeres y 20 de hombres. Se intenta hacer como se extrajeron los datos y ahora Fernando se ha intentado hacer un resumen de lo que vino a ser el proyecto, que fue Francia, sobre todo zona de Toulouse, gracias a Elena que nos asistió, a varias amicales también en Francia, se hizo también zona Cataluña, se hizo zona Aragón, casi al completo, y vamos bajando un poco hacia toda la zona de Agrallá. Se hizo también mucha zona de Teruel, la Cerollera, muchas entrevistas relacionadas también con las exhumaciones, o sea que fueron también documentación de apoyo para las exhumaciones de la Villaverde, y se fue descendiendo hasta personajes locales, como podía haber en La Pesquera, o sea, familiares del Manco o de otros asesinados durante la época de las guerrillas, y muchas entrevistas también locales de aquí de Santa Cruz de Moya que están accesibles, de gente que fue testigo de hechos o familiares, o una entrevista tan importante como la entrevista al hijo del alcalde de aquí de Santa Cruz de Moya, donde dice toda una serie de cosas, como el hombre se sentía, qué pasó cuando era niño y mataron a su padre, que todavía no se sabe quién, si fue la guerrilla o si fue la falange, y ahí deja una serie de datos. Entonces hay una información tanto a nivel local y hasta a nivel de resistencia armada contra él. Por eso yo también quería decir desde aquí que en su día hay como mucho miedo a la palabra fascismo, porque se va como tergiversando, como si antifascista fuera un chaval que está bebiendo cerveza en la calle y lleva unas chapas o algo así. Entonces como que la idea de ponerle al proyecto memoria audiovisual de la memoria de la resistencia antifascista, no es solo franquismo, estamos hablando de un movimiento europeo completo. Si ponemos franquismo, pondríamos nazismo o pondríamos contra el fascismo italiano. Entonces decidimos que hay que recuperar también y quitarle hierro al concepto, porque es memoria antifascista a nivel europeo. Y bueno, pues Fernando ya nos contará, que él ha llevado toda la asistencia un poco. Pongo aquí una para que veáis cómo ha ido diseñando él.